La historia del Geely Atlas merece un breve recuento, pero es un representante de la tercera generación de automóviles Geely que ingresó al mercado chino a principios de 2014 a 2015. Peter Orere fue responsable del diseño del crossover y un equipo internacional de especialistas altamente calificados fue responsable del llenado, que incluía mecánicos, especialistas en suspensión y otros ingenieros reclutados literalmente en todo el mundo. El modelo resultó no solo un éxito, sino un verdadero éxito. En su China natal, literalmente se formaron colas para recibirlo y cada año se vendieron aproximadamente 300.000 copias de este tipo de crossovers. Para consolidar su éxito, el coche se actualizó periódicamente. Y en 2019, los diseñadores de Geely recibieron una importante modernización y no fueron demasiado perezosos para rediseñar por completo la parte delantera de la carrocería. A partir de ese momento, la parrilla del radiador se hizo más grande, el capó se hizo más prominente y los faros se llenaron de LED. En todos los niveles de equipamiento, incluido el básico, las luces traseras adquirieron un patrón tridimensional de moda y cambiaron. Incluso se rediseñó la apertura de la quinta puerta para reducir la altura de carga. Aunque esta versión del Geely Atlas no nos llegó hasta el verano de 2021 y al principio exclusivamente en una modificación híbrida. El interior también ha cambiado, porque se rediseñaron el panel frontal y la consola central, y la pantalla de instrumentos, por el contrario, aumentó la diagonal. Por cierto, el sistema multimedia estándar carece de navegación, pero se puede visualizar la pantalla de un teléfono inteligente. Sin embargo, nuestros artesanos aprendieron a reflejar la unidad principal introduciendo un navegador en Rusia. Decidieron vender la versión actualizada con el nombre de Atlas Pro. La primera edición procedía de China, pero en general los Atlas llegan al mercado ruso principalmente desde Bielorrusia, donde se ha iniciado el montaje de grandes unidades en la planta de Bélgica. Así que la calidad de la soldadura, la pintura y el montaje es responsabilidad de nuestros vecinos occidentales, pero no tienen nada de qué sonrojarse, incluso los ejemplares de los primeros años de producción parecen bastante decentes. Aunque también hubo errores. Entonces, en los primeros Atlas, los revestimientos de plástico limpiaban la pintura literalmente hasta el metal. El problema se resolvió cambiando la tecnología de instalación de las piezas del kit de carrocería. Otro problema con las primeras copias del modelo era que las ventanas traseras no estaban selladas y, como resultado, el agua de lluvia se acumulaba debajo del piso del maletero en el nicho de la rueda de repuesto y, además, los cojines de los asientos podían acomodarse debajo de conductores particularmente grandes. Pero en general, tanto la carrocería como el interior resultaron estar muy bien hechos. En el interior, los primeros signos de envejecimiento aparecen solo después de recorrer 200.000 kilómetros, y solo un error de cálculo empañó gravemente la reputación del modelo en 2021-19, se tuvieron que enviar 1.000 Atlas para su servicio. Citemos el boletín de servicio. En algunos automóviles Atlas, a temperaturas ambiente extremadamente bajas, por debajo de -35 grados Celsius, la junta del tubo de suministro de combustible y el tubo de retorno de combustible pueden dañarse. Luego, todos los autos fueron equipados con bombas de combustible de nuevo tipo, líneas modificadas y también se cambiaron las fijaciones de los cables para eliminar la electricidad estática, amigos. Por cierto, las piezas retiradas se desecharon honestamente. Sin embargo, las empresas de servicios ahora no sorprenden a nadie, otros automóviles solo logran responder a las revisiones de los fabricantes. Ahora repasemos los motores. Los 4 motores disponibles para el Atlas son desarrollados por Geely. Aunque los coches atmosféricos chinos recuerdan mucho a los de Toyota en su arquitectura, y estarás de acuerdo en que son ejemplos muy dignos de seguir. Ambos 4 salieron a la altura del progenitor, muy ingeniosos y casi sin problemas, pero no digamos de inmediato que la modificación más joven tenía una culata rota con un alto kilometraje y las bancadas de los árboles de levas de la mayor se desgastaron. Ambas debilidades han desaparecido durante mucho tiempo. Se ha eliminado, por lo que puedes comprar un crossover de aspiración natural sin ningún temor.
La transmisión de sincronización de ambos motores de combustión interna utiliza una cadena de muy alta calidad que puede recorrer fácilmente hasta 150.000 kilómetros, aunque el fabricante fue a lo seguro y recomienda actualizar la propulsión después de 100.000, en 2019 la gama de versiones se complementó con un nuevo motor turbo de 1,8 litros. Este motor, también desarrollado por los ingenieros de Geely, recibió inyección directa de combustible y transmisión por cadena de distribución. Y desfasadores en ambos ejes, los automovilistas ven en sus genes el origen Volkswagen. Aunque la parte china asegura que todas las coincidencias son coincidencias, el nuevo producto sobrealimentado sigue recibiendo críticas favorables y los expertos predicen un kilometraje de 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. El sistema de combustible de voz y la turbina también plantean un mínimo de preguntas. Sin embargo, aquellos a quienes les gusta acelerar el motor hasta el límite deben saber que a altas velocidades el motor consume aceite con bastante gusto, nada criminal, pero es importante controlar el nivel de lubricación entre reemplazos. Y la última novedad en el motor es un motor de 3 cilindros y 1,5 litros con una capacidad de 177 caballos de fuerza, y esta unidad utiliza una transmisión por correa de distribución, que fácilmente alcanza los 100.000 kilómetros. El motor es confiable, pero como todos sus homólogos modernos, el menú debe incluir aceite nuevo y gasolina de alta calidad. Además, la presencia de inyección directa significa que tarde o temprano las válvulas requerirán limpieza. Pero esto aún está por llegar, pero mientras tanto, los propietarios rusos de los nuevos Atlas y Cura están matando motores por su propia estupidez, sin apenas salir de la sala de exposición de Geely. Muchos propietarios fueron inmediatamente a actualizar este Turbo 3, el resultado es una bomba, porque el coche se vuelve mucho más receptivo y más alegre. Es solo esta bomba de tiempo en ejemplares cocidos con muy poco kilometraje. Esto puede romper fácilmente las bielas con todas las consecuencias consiguientes. Por cierto, los astutos entusiastas del tuning han aprendido a engañar a los Evomen, tan pronto como el motor falla, le ponen el firmware de fábrica. No sé nada. En cuanto a la versión híbrida, la hablaremos muy brevemente. Ha pasado muy poco tiempo para evaluar la fiabilidad del complemento eléctrico. Aunque algunos puntos se pueden predecir de antemano, tenemos una versión puramente de gasolina, pero aún así hablaremos del recurso del híbrido ya que el motor eléctrico que hace la función de arrancador del generador es accionado por una correa y su recurso es de unos 100.000 kilómetros, una pequeña batería recargable con una capacidad de poco menos de 0,5 kilovatios. Las horas deberían durar unos 10 años. Solo el robot selectivo de 7 velocidades es motivo de preocupación. El ejemplo de Volkswagen, que una vez tropezó, socavó durante mucho tiempo la confianza en todos los robots selectivos. Aunque la unidad es mucho más progresiva que el DSG alemán, sorprendentemente cambia de marcha de forma suave, es decir, casi imperceptible. Y lo más importante, es elogiado por los militares, y hay una explicación simple y lógica para esto. Los ingenieros más experimentados de Geely, Volvo y Luke, por cierto, participaron en la creación de esta transmisión. El proveedor de Engine es la unidad de embrague. Es interesante que los creadores de la transmisión decidieron utilizar bombas de aceite y actuadores eléctricos. Esto debería reducir las pérdidas y aumentar el recurso, en promedio. La vida útil de una caja de cambios robótica de 7 velocidades es de aproximadamente 200.000, pero solo si se cumplen dos condiciones, la conducción más cuidadosa y el servicio regular de aceite. Es importante cambiar la transmisión cada 40.000. Normalmente dedicamos muy poco tiempo a las transmisiones manuales porque, por regla general, no dan problemas. Sin embargo, en 2019, los propietarios de Atlas casi nuevos o completamente nuevos de repente comenzaron a quejarse de extraños ruidos del embrague al ralentí, mientras que el automóvil seguía conduciendo con normalidad y los ruidos extraños no se hacían más fuertes. Un lote limitado de coches no eran precisamente defectuosos. Pero digamos que los instrumentos de dos masas no tuvieron un éxito total. Sin embargo,
aquellos con un oído particularmente sensible los reemplazaron bajo garantía sin hacer preguntas. Además, la marca china inicialmente se sintió defraudada por el proveedor del cojinete de desembrague, que aquí simultáneamente desempeña el papel del cilindro receptor del embrague. Podría suceder que la unidad comenzara a desperdiciar líquido de frenos después de solo 1000 o más kilómetros. El kilometraje del cojinete de desembrague resultó no ser un récord bueno, alrededor de 50 a 60.000 kilómetros. Sin embargo, luego se incrementó aproximadamente al doble. Sin embargo, toda esta información es más opcional con la mecánica. Solo 2 se vendieron crossovers de 1 litro y estos coches no se vendieron en la mayor circulación. Así, la gran mayoría de los Atlas, aproximadamente el 90%, están equipados con una transmisión automática de 6 bandas de la exótica marca DSI. Simplemente buscando una transmisión automática adecuada, Geely decidió hacer lo más radical: comprarla. Empresa australiana Drivetrain System International. Inicialmente, DSI era una división australiana y debutó por primera vez en el SsangYong New Action. La caja de cambios echó a perder mucha sangre a los propietarios coreanos, pero se mejoró constantemente y cuando la empresa DSI fue adquirida por la empresa Geely, los muchachos de El País del Canguro tenía un mecanismo muy transitable. Su primera autopsia probablemente se realizaría entre 150 y 200.000 kilómetros y este es un buen resultado para una máquina automática moderna para retrasar lo más posible las reparaciones. Solo es necesario cambiar el aceite con regularidad, concretamente cada 60.000 kilómetros, pero para los residentes de Megápolis es mejor realizar este procedimiento incluso un poco más a menudo y, por supuesto, recomendamos verificar la actualización del firmware de la unidad de control, que cuanto más nuevo, más suaves, más rápidos y lógicos serán los cambios. Se considera que el más exitoso es el software en los crossovers desde finales de 2020 hasta principios de 2021, incluso fue apodado el canguro por el cambio de marcha demasiado brusco, pero repitamos que con el software más reciente, la máquina automática se comporta bastante decente. Los primeros Atlas tenían ese problema, como fuertes vibraciones al ralentí, y muchos estaban seguros de que la causa de este temblor era precisamente la creación de 6 velocidades de los ingenieros de transmisiones australianos, pero no, resultó estar en los soportes del motor. Si el temblor aparece a velocidades de 40 a 70 km por hora, no es el soporte del motor el culpable, sino los semiejes delanteros, mientras que sustituir las transmisiones en garantía por otras nuevas no ayudó a todos y no siempre, pero con el tiempo la marca China cambió de proveedor de transmisiones. Otro problema que molestaba a los propietarios se ha reducido. Nuestra copia de una sola transmisión nos permite hablar de transmisión 4x4 solo en teoría, mientras que, por cierto, debería haber un embrague de la famosa empresa Borg-Warner, que es el que utilizan la mayoría de los competidores. Otros embragues, la unidad en sí es bastante fuerte. La caja de cambios angular necesita cuidados adicionales cada 50 a 60.000. Le recomendamos que no solo actualice la transmisión, pero además, abre el conjunto para limpiar y lubricar las estrías. Una mirada desde abajo permite comprobar que los chinos finalmente han dejado de fabricar brazos de suspensión con palos de bambú. En cualquier caso, el multibrazo trasero y los puntales MC Person en la parte delantera parecen muy sólidos y, de hecho, la suspensión delantera con el resto, el brazo resultó ser bastante modesto. Sus amortiguadores generalmente requieren reemplazo después de 100.000 kilómetros, sorprendentemente no. Los soportes estabilizadores también soportan menos kilometraje. Desafortunadamente, un kilometraje similar a menudo lo determina el cojinete de la rueda. Afortunadamente, el cojinete se reemplaza por separado, junto con el cubo, y por lo tanto es relativamente económico. La segunda onda de suspensión se desgasta después de aproximadamente 150.000 kilómetros. Primero en los brazos delanteros y luego en los bloques silenciosos de los multibrazos traseros fallan de manera organizada. Adquiere el hábito de lubricar regularmente los pernos de inclinación trasera con nuestra salmuera de carretera. El hardware se estropea literalmente después de 20 a 30.000 kilómetros.
El Atlas Pro rediseñado resultó ser el primer modelo de Geely en el que los ingenieros de la famosa marca británica Lotus tuvieron por una parte, ajustaron los amortiguadores, los bloques silenciosos y los resortes, por lo que el crossover actualizado anda tan ensamblado como su predecesor anterior a la reforma. La eficiencia energética también es buena. Tenga en cuenta que todos los crossovers están equipados con dirección asistida eléctrica y, nuevamente, inmediatamente después del debut del modelo, los propietarios rusos comenzaron a recibir quejas sobre ruidos extraños. Para restablecer el silencio, los distribuidores simplemente apretaron los tornillos de los ejes de dirección. Incluso puede hacerlo usted mismo, ya que hay instrucciones detalladas en video en Internet. Así es la industria automovilística china moderna. Sí, con sus matices, pero en general es confiable, y esto es sorprendente porque China tiene excelentes carreteras, lo que significa que no parece necesario hacer una suspensión confiable. Además, la gente allí cambia de auto con bastante frecuencia, lo que significa que hay unidades de recursos. Un asunto secundario. Sin embargo, al Geely Atlas le va bien con la suspensión y con un recurso.